Un niño llegó solo al mercado para vender la única vaca que tenían. Sabía que a su madre le quedaba solo un día de vida. Sin familia, sin ayuda, viviendo en un remolque olvidado, él cargaba con un dolor demasiado grande para su edad. Pero un ranchero solitario que solo buscaba comprar ganado tomó una decisión que cambió el destino de ambos. Y escuchen bien, el giro que dio esta historia fue tan inesperado como poderoso, porque al final la justicia encontró su forma de aparecer. El sol caía recto sobre el polvo del camino, pintando de amarillo los alambres oxidados que cercaban los campos. Walter McRae conducía su camioneta oxidada por la carretera estatal 52 en dirección al mercado ganadero de Santa Teresa. No tenía prisa, nunca la tenía. Llevaba un sombrero viejo que le apretaba un poco las sienes y una camisa de franela remendada en el codo izquierdo. Dentro de la guantera, un sobre con $420 en billetes doblados, el dinero justo para comprar una vaca. Una, siempre una. Cada verano hacía lo mismo. Compraba una vaca, la criaba en su terreno hasta noviembre, la alimentaba con maíz y pasto seco, la cuidaba como se cuida algo que no puede hablar, pero que respira. Luego la vendía o la sacrificaba, según como fueran los tiempos. Sin ruido, sin emoción. Walter vivía solo desde hacía 7 años. Su casa era una estructura de madera que crujía por las noches. Tenía 3 cabras, una radio que solo agarraba AM y una silla mecedora que apenas resistía el peso de los recuerdos. Hablaba poco y casi nunca con gente. Su rutina era sencilla: despertarse con la luz, trabajar hasta que el cuerpo lo pidiera, dormir sin soñar. Ese día, al llegar al mercado, algo cambió. No fue un sonido, no fue una imagen, fue una pausa. Entre los corrales improvisados, entre hombres que regateaban y animales que no entendían, había un niño. Un niño solo, de pie, junto a una vaca marrón claro con una mancha blanca en la frente. El animal parecía tranquilo, como si supiera que no debía moverse demasiado. El niño no tenía sombrero ni sombra. Su ropa estaba cubierta de tierra. Sostenía una hoja de papel escrita con letra temblorosa. Se vende, no se negocia, es todo lo que tenemos. Walter se detuvo. No sabía por qué. Algo en el seno lo obligó a quedarse quieto. Observó la mirada del niño. No era una mirada asustada, ni de súplica. Era algo mucho más difícil de ver en alguien tan joven. Resignación. Una resignación limpia, sin rencor. Dio 2 pasos hacia ellos, sacó el sobre con el dinero y lo sostuvo en el aire, como esperando a que el niño reaccionara. No dijo nada, nunca le gustó hablar más de lo necesario. Pero entonces el niño levantó la vista, lo miró directamente y pronunció una frase que cambió el color del aire. Hoy es el último día de mi mamá. No lloró, no tembló, no pidió nada. Solo dijo esas palabras, como si fueran parte del trato. Y Walter, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer con su silencio. Walter no respondió de inmediato. Las palabras del niño aún flotaban en el aire, como si el mundo entero se hubiera quedado quieto para escucharlas. Hoy es el último día de mi mamá. No era una frase que se dijera al pasar, era una línea final, una que no tenía continuación. Y sin embargo, Elliot, así le dijo que se llamaba, la pronunció con una calma que no correspondía a su edad. Walter sintió un nudo que no sabía dónde ubicar. No era en la garganta, era más abajo, como si algo dormido dentro de él hubiese comenzado a moverse sin permiso. Dio un paso atrás, casi por reflejo, miró el sobre en su mano y luego al niño. ¿Dónde vives?, preguntó, rompiendo su propia regla de no hablar más de lo justo. A 20 minutos, en el remolque cerca del campo de girasoles. No hubo pausa, no hubo que convencerlo. Walter simplemente asintió con la cabeza, guardó el dinero y abrió la puerta del asiento del copiloto. Sube, yo te llevo. La vaca fue atada con una cuerda al parachoques trasero. No hubo más palabras durante el camino. Solo el zumbido del motor viejo, el golpeteo de los baches y la sombra cada vez más larga del atardecer. Walter lanzaba miradas de reojo.
El niño iba derecho, las manos en el regazo, la espalda erguida como si llevara años entrenando para parecer fuerte. No era normal, y eso le molestaba. Los niños deberían ser otra cosa. ¿Cómo se llama tu mamá? Marie. ¿Y tu papá? No hay papá. La respuesta fue dicha sin amargura, sin explicación, como si no hiciera falta. Llegaron al terreno después de que el sol comenzaba a tocar el horizonte. El remolque estaba inclinado hacia un lado, sostenido por bloques de concreto. A un costado, una silla rota y una maceta seca. Elliot bajó primero. Caminó hacia la puerta, sin correr. Walter lo siguió con pasos lentos. No sabía si debía entrar o quedarse junto a la vaca. No sabía si estaba invadiendo o acompañando. No sabía, punto. Pero entonces, desde dentro, una voz suave, apenas un susurro, dijo: ¿Lo lograste? Elliot asintió. Sí, mamá, ya no tenemos a Rosie, pero tendremos para lo que sigue. Walter quedó paralizado en la entrada. No alcanzaba a verla, pero su presencia llenaba el pequeño espacio. Una presencia tranquila, serena, como quien ya entendió que no hay más lucha que dar. ¿Usted es el señor de la vaca?, preguntó la voz. Walter dudó, luego respondió: Soy Walter, vine solo a comprar, pero ahora estoy aquí. Un silencio largo, luego la voz volvió, cálida: Gracias por quedarte. Él no supo qué decir. No estaba acostumbrado a que le agradecieran por algo que no entendía. Solo sabía que no podía irse. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Walter no durmió en su casa. Se quedó sentado en una silla vieja junto a la entrada del remolque, viendo cómo el cielo se apagaba poco a poco. Y sin saber cómo, sin que nadie se lo pidiera, ya había decidido quedarse un día más. El interior del remolque olía a lavanda, y algo más difícil de nombrar, algo que se quedaba suspendido en el aire: fragilidad, fin, silencio. La luz entraba apenas por una cortina translúcida, pintando las paredes con un tono cálido, dorado, que parecía demasiado bello para un lugar tan humilde. Marie estaba recostada en un sofá gastado, cubierta con una manta tejida a mano. Su piel era fina, como papel, pero sus ojos estaban despiertos. Miraban a Elliot con una ternura que no tenía miedo. «Te ves más alto», dijo con una sonrisa. Elliot se acercó y se sentó a su lado, sin hablar. Solo apoyó la cabeza en su hombro. Ella le acarició el cabello con una lentitud casi rítmica, como si ese gesto fuese una canción que ambos conocían desde siempre. Walter observaba desde la entrada, no quería interrumpir. Nunca había sido bueno para estar en escenas tan íntimas, pero algo en él le impedía moverse. Como si salir de allí fuera romper algo demasiado frágil. ¿La vendiste por el precio justo?, preguntó Marie con voz baja. Elliot asintió. Él no quiso regatear, pagó lo que dijimos. Walter dio un paso adelante, incómodo. No sabía que era para esto, murmuró. Marie lo miró, sin juicio, solo con gratitud. Usted vino por una vaca, se llevó más de lo que esperaba, ¿verdad? Él asintió sin poder explicarlo. Pasaron las horas sin apuro. Marie les pidió que pusieran una vieja cinta de video que Elliot encontró en una caja, una película animada que habían visto juntos decenas de veces. La televisión parpadeaba, la imagen no era clara, pero eso no importaba. Ellos reían, ella cerraba los ojos entre escenas, y Walter los observaba como si mirara algo sagrado. En un momento, Marie lo llamó con un gesto. «Señor McRae, ¿puedo pedirle algo?» «Claro». «Cuando ya no esté, ayúdelo a mantenerse niño. No le pida que entienda el mundo todavía. Tiene derecho a seguir siendo pequeño un poco más». Walter tragó saliva. No pudo prometer con palabras, pero su mirada lo hizo por él. El sol se fue sin ruido. Elliot se quedó dormido en una silla, con la cabeza sobre la mesa. Marie respiraba con lentitud, y Walter, sin moverse, sin cerrar los ojos, permaneció allí, sabiendo que había entrado como comprador y que estaba saliendo como testigo de algo mucho más grande. La luz de la tarde comenzó a desvanecerse lentamente, tiñendo el cielo de un azul deslavado, como si el propio día supiera que se acercaba a su fin. Dentro del remolque el aire estaba quieto, el mundo parecía contener el aliento.
Marie descansaba sobre el sofá, con la cabeza ladeada hacia la ventana. Sus ojos se cerraban y se abrían con lentitud, como si entre cada parpadeo medía cuánto más podía quedarse. La respiración era pausada, y su cuerpo, ligero como la brisa que entraba por la rendija de la puerta. Pero la paz que la rodeaba no era débil, era profunda, firme, como alguien que ha hecho las paces con el paso del tiempo. Elliot, sentado junto a ella, no decía nada. Le sostenía la mano con los dedos entrelazados. De vez en cuando la acariciaba con el pulgar, como si quisiera recordarle que aún estaba allí, que aún no era el momento. Aunque ambos sabían que sí lo era. Walter observaba desde una silla plegada colocada cerca de la entrada. El sombrero descansaba sobre sus rodillas, y su mirada no se apartaba del interior del hogar ajeno, que sin saber cómo, se había convertido en algo suyo. No hacía preguntas, no daba consejos, solo estaba, presente, inmóvil, pero sintiendo cada segundo como si pesara más que una semana entera en su rancho. María abrió los ojos. Con esfuerzo, giró un poco la cabeza hacia Elliot. ¿Estás bien, mi amor? Elliot asintió, conteniendo el temblor en su barbilla. No olvides el cuaderno, dijo ella en voz baja. El que está debajo de la caja de las cartas. Ahí te dejé cosas para cuando no sepas qué hacer. Walter se levantó, dio unos pasos y se detuvo frente a ella. Marie lo miró con una claridad que lo desconcertó. Señor McRae, ¿puedo pedirle algo más? Lo que necesite, respondió él con voz grave, aunque por dentro se desmoronaba. No permita que Elliot se convierta en grande demasiado rápido. Que tenga tiempo, que juegue, aunque parezca tarde, que hable con los animales, y que no piense que ser fuerte es dejar de sentir. Walter inclinó la cabeza. Haré lo que esté en mis manos. Ella cerró los ojos un momento. Luego murmuró. Hay un campo detrás del cerro, lleno de girasoles. Allí me llevaba mi madre. Allí quiero ir yo también. No quiero cajas ni tierra, solo eso. Elliot no preguntó nada, solo apretó su mano con más fuerza. Walter tragó saliva. Lo haremos como usted pidió, se lo prometo. Marie sonrió por última vez. Fue breve, pero real, como quien escucha una canción que ama por última vez. Después, su respiración fue haciéndose más lenta, y en algún momento, sin que nadie lo notara de inmediato, simplemente se detuvo. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un silencio largo, infinito, que envolvió la habitación como una manta invisible. Walter permaneció allí, con la mano en el hombro del niño, hasta que cayó la noche. Después hizo lo que debía hacer, se encargó de cada paso, buscó a los encargados, firmó papeles, recogió las cenizas días después. No lo hizo como un favor, lo hizo como quien cumple una promesa que no puede romperse. El día que regresaron al rancho, Elliot llevaba una caja pequeña en sus brazos. No habló durante el viaje, tampoco Walter, pero al pasar por un viejo campo cubierto de maleza, el niño pidió que se detuvieran. Aquí era, había girasoles antes. Ella me lo mostró. Bajaron juntos. El niño caminó hasta el centro del terreno. Se quedó quieto, miró el cielo y abrió la caja. No dijo palabras grandes, solo una frase. Te quiero, mamá. Y dejó que el viento hiciera el resto. Walter se mantuvo a distancia, con la cabeza descubierta y la vista fija en el niño. No se acercó, no hizo falta. Estaba ahí. De vuelta en la camioneta, cuando ya el cielo comenzaba a llenarse de estrellas, Elliot preguntó sin mirar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Walter encendió el motor con lentitud. Lo que se hace en el campo, vivir, cuidar, crecer, día por día. ¿Y Rosie? Rosie se queda. Necesitamos a alguien que nos enseñe a empezar otra vez. Esa noche llegaron al rancho sin palabras, pero con algo más valioso, una nueva forma de estar juntos. Y aunque el hogar seguía siendo el mismo, ya no estaba vacío. Los días en el rancho comenzaron a tomar forma sin apuro. Elliot, con su paso callado y su mirada despierta, se fue integrando a la rutina como si siempre hubiera estado allí.
Dormía junto a la ventana, se despertaba antes que el sol y caminaba hacia el corral sin que nadie se lo pidiera. Rosie lo seguía de cerca, tranquila, como si también ella entendiera que su lugar había cambiado. Walter lo observaba con distancia prudente, sin imponer ni interrogar. Cada gesto suyo, darle el lazo correcto, enseñarle a cerrar bien la cerca, dejarle una taza tibia sobre la mesa, era su forma de decir, aquí está seguro. No lo decía con palabras, no hacía falta. El trabajo era simple pero constante. Dar de comer a las cabras, revisar el alambre del cercado, mantener la bomba de agua funcionando. Elliot no se quejaba. Se movía con una concentración silenciosa propia de alguien que aún carga más con lo invisible que con lo físico. Y sin embargo, día a día, algo en sus gestos se volvía más liviano. Una tarde, Elliot apareció con una caja entre las manos. «Hoy sería su cumpleaños», dijo en voz baja. Walter se levantó sin hacer preguntas. Lo acompañó por el sendero que cruzaba los matorrales secos y los llevaba hasta un claro detrás del rancho. Allí, donde alguna vez Marie le había mostrado los girasoles, ahora crecían algunos brotes nuevos, altos y torcidos, pero firmes. Elliot se detuvo, abrió la caja con lentitud y dejó que el viento se llevara lo que había dentro. «Feliz cumpleaños, mamá», susurró. Se quedaron de pie unos minutos, sin moverse, sin hablar. Después regresaron al rancho, cruzando el campo en silencio. Cuando llegaron, el cielo ya se teñía de naranja y púrpura. El día bajaba la voz. En el porche, Walter le pasó una manta doblada. Elliot se acomodó en el banco de madera, con el cuaderno de su madre sobre las rodillas. No lo abrió aún, solo lo sostenía. «¿Puedo quedarme aquí más tiempo?» Walter lo miró un segundo y luego volvió la vista al horizonte. «El tiempo que necesites». Elliot asintió sin decir nada. Se recostó un poco, apoyando la cabeza en el brazo del sillón. Rosie rumiaba cerca, tranquila. Y el rancho, que antes era solo campo y rutina, comenzaba a parecer un hogar donde el silencio ya no pesaba. Ahora, simplemente, acompañaba.